Buenas tardes. A pocos minutos de la apertura del mercado americano vemos al IBEX 35 intentando pues aguantar desde el nivel de los 9.100 puntos. Ayer consiguió cerrar por encima de los 9.000 y parece que pues el mercado está rebotando con con ciertas ganas. ¿Qué tenemos durante las últimas horas en el panorama empresarial europeo? Por un lado, seguimos con los profit warnings. Las compañías alertan sobre menores beneficios en los próximos meses, y esto está afectando a empresas del sector. Por ejemplo, hemos tenido durante las últimas horas profit warnings de Electronic Arts, una compañía de videojuegos, Praxair, una compañía del sector químico, y de Eastman Kodak. En el caso de Electronic Arts, está afectando en Europa Vivendi, que tiene un negocio de videojuegos importante, es la principal accionista de Activision. Praxair está afectando a compañías del sector químico, como por ejemplo Air Liquide. Por lo demás, hay compañías que han conseguido darle la vuelta a la tortilla de alguna manera. A pesar de prever malas cifras para el año 2009, las empresas están acudiendo a los despidos masivos y los planes de ahorros de costes para realizar golpes de efecto que están teniendo respuesta en el mercado. Un ejemplo claro es Rio Tinto, es una de las empresas que más sube en el mercado europeo en la jornada de hoy, desde el primer momento. La compañía subía más de un 10%. En Londres ha anunciado que va a despedir a 14.000 personas y ha presentado un plan de ahorro de costes de 5.000 millones de dólares para el año 2009. Esto lo vimos en el año 2002, en el año 2003. Suelen ser las compañías que son más agresivas en este sentido las que más rebotan, y suelen ser también siempre compañías americanas o británicas que tienen más facilidad para aprobar este tipo de planes. Por otro lado, estamos a la espera de ver qué pasa al final con el plan de ayuda al sector del automóvil. Ayer a última hora en Estados Unidos conocimos que los demócratas y la administración Bush habían llegado a un preacuerdo para un plan de ayudas al sector del automóvil. Básicamente consiste en otorgar 15.000 millones de dólares de ayudas al sector con el objetivo de salvar a las empresas más afectadas, especialmente General Motors y Chrysler, de una suspensión de pagos que en algunos casos parecía que iba a ser inminente, como el caso de General Motors. De todas maneras, estas empresas van a tener que reorganizarse y presentar un plan de viabilidad de cara a el próximo 31 de marzo para ver si continúan o si no. Se va a nombrar a un zar del sector del automóvil, como le están llamando, para que decida en qué momento y de qué manera presentan el Chapter 11, el famoso concurso de acreedores, para distinguir de alguna manera la buena gestión de la mala gestión, para que se limpie de una vez por todas el sector del automóvil, pero de primeras se les da una oportunidad para salir adelante con estos 15.000 millones de dólares. Esto ha sido bien acogido por el mercado en general. Había mucho temor sobre el riesgo que podía producir en el sistema un concurso de acreedores en una de estas grandes compañías del sector. El plan tiene que ser votado primero por el Congreso y luego tiene que pasar por el Senado, por lo tanto todavía no está aprobado y puede haber modificaciones al respecto. Por último, destacar que en la jornada del lunes, y con las subidas que había vivido Wall Street en las últimas sesiones, recordamos que ayer el mercado americano cayó, pero hasta el lunes llevaba 5 días seguidos de subidas, registraba un rebote del 21% desde mínimos. Esto, desde el punto de vista de análisis técnico, supone teóricamente el final de un mercado bajista. Es una buena noticia, no sabemos si nos podemos agarrar a ella, pero puesto que las buenas noticias no abundan en estos días, pues nos ha parecido que merece la pena resaltarlo. Por el lado macroeconómico, por el momento, pocas buenas noticias, sobre todo en Europa. Hemos conocido un dato de producción industrial en Francia mucho peor de lo estimado. En Alemania, precios mayoristas que ya se sitúan en términos negativos desde el punto de vista interanual, es decir, los precios mayoristas alemanes están en un entorno de deflación, si lo queremos llamar de alguna manera, es decir, son precios negativos, lo cual no va a gustar a muchos analistas que están hablando sobre esa posibilidad de deflación en los próximos meses. Y por último, se confirma un PIB italiano con una caída del 0,9% interanual en el tercer trimestre. Por lo tanto, en Europa, las noticias no son nada buenas. En Estados Unidos, sin embargo, ayer conocimos una noticia levemente positiva en el sector inmobiliario. Los
las ventas de viviendas de segunda mano, las preventas de viviendas de segunda mano, cayeron menos de lo estimado. Esto es la primera vez que pasa en muchos meses, y además hubo en determinadas regiones como el sur y el noreste del país donde subieron. Hubo una cierta reactivación en la venta de viviendas de segunda mano. Nos vamos a quedar con esa noticia, que es ligeramente positiva, a la espera del mercado americano, que parece que sí que va a abrir en positivo gracias a esas esperanzas sobre el plan de reflote del sector automovilístico.